Hola, bienvenidas, bienvenidos, trabajadoras, trabajadores, estudiantes, amantes del conocimiento, la felicidad, hábitos de éxito. Seguimos con las coronavirus series y, bueno, tenéis delante a dos médicos, al doctor Javier Rascón Risco, médico internista, lo tenéis delante. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, José Luis? Muy bien. Y yo soy José Luis Gómez Palomares, ginecólogo. Bueno, vamos a hablar hoy de cómo quitar las mascarillas y los guantes en los casos en los que se considere necesario. No vamos a entrar hoy en qué, porque es verdad que esto, la evidencia cada día cambia, etcétera, pero sí que es verdad que en determinadas circunstancias pues tendremos que usar mascarillas y en determinadas circunstancias se recomendará que usemos también guantes, ¿no? Entonces, bien, las vamos a usar, pero uno de los problemas que tienen es que transmiten, todo el mundo repite lo mismo, las fuentes oficiales, y es que transmiten, Javier, una falsa sensación de seguridad. Hay que tener mucho cuidado con esto. Sí, sobre todo los guantes, ¿no? Sobre todo los guantes, las mascarillas tienen sus peculiaridades, pero todos los guantes, insistimos en que está muy bien en determinados escenarios donde tienes que tocar pues, superficies que ya sabes que están contaminadas o que tienen una alta probabilidad de estarlo. Pero ¿qué ocurre? Que cuando tocas una superficie con los guantes no te llega a la piel, pero se queda en el guante. La contaminación se queda en el guante. Y ese guante, pues como vayamos a la cara o vayamos a tocar la ropa o vayamos a tocar a alguien, pues ya está. Algo que hacemos instintivamente y sin darnos cuenta centenares de veces al día. Cuidado. Exacto. Entonces hay que ser muy cauteloso con esto y bueno, está muy bien si usamos guantes porque hay que usarlos o hemos decidido que hay que usarlos, pero cuidado con lo que hacemos con las manos, tener muy presente y ser muy conscientes de lo que hacemos con las manos y luego sobre todo cómo los quitamos. Vale, vamos a empezar por los guantes, cómo los quitamos, ¿vale? Voy a poner en una vista en la cual saldrá el hablante, que estoy yo. Yo llevo guantes, ¿vale? Estamos hablando de que he manipulado distintas cosas. Ya no vamos a hablar de un ambiente médico como el que estás tú. Vamos a hablar que he estado en el supermercado y me he puesto los guantes para manipular la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llego a mi casa y me los quiero quitar, ¿vale? Me los quito mal. Cuidado con eso, porque es muy importante. Si estamos tocando cosas que pueden estar contaminadas, a la hora de quitarlo, lo que solemos hacer es hacer esto. Error. Porque con este guante, que puede estar contaminado, ya estoy tocando mi piel. Así no se hace. Para quitarme el guante, con esta mano que está sucia, pellizco este guante y me quito el guante. Y esta mano que ya está limpia, la introduzco por aquí debajo. Y me he quitado el guante. Esta sería la manera de quitarme los guantes, ¿vale? Cuidado porque, claro, como llevo guantes, pues llego a mi casa, no me doy cuenta, hola, ¿qué tal? Te doy la mano, te abrazo, te doy los besos, hago así, me quito el maquillaje, me ducho. Incluso después de ducharme me quito el guante. No. El guante hay que quitárselo como os he contado, ¿vale? Ese sería cómo quitarse el guante. ¿Cómo nos quitamos la mascarilla, Javier? Pero antes de quitar la mascarilla y de quitarnos el guante, nos volvemos a lavar las manos. ¿Vale? Bien. Nos hemos quitado los guantes. Y me las vuelvo a lavar. Muy buen punto. Vuelvo a lavar las manos, ¿vale? Bien lavaditas, con el tiempo que sea necesario, ¿vale? 40 segundos. Más importante que los guantes, más importante que todo esto, lavarse las manos, ¿vale? Cierto. Bueno, el tema de las mascarillas. Pues el tema de las mascarillas también es un tema complicado. Y es un tema complicado porque es muy fácil hacerlo mal. Y bueno, pues las mascarillas también, como siempre, las recomendaciones seguramente vayan a ir variando. Seguramente cuando estemos grabando esto, antes se decía que no, luego se dirá que sí. Bueno, es complicado. Da igual. Las hemos llevado. ¿Cómo no las quitamos? ¿No? Sería un poco. Llevado, ¿vale? Exacto. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es, cuando llevamos la mascarilla, hemos de pensar que también depende del escenario. Supongamos que somos una persona que no está infectada. Es decir, que no tenemos la infección y que nos la hemos puesto pues, para protegernos, ¿no? Lo que se supone que puede estar contaminado es la parte anterior, ¿vale? No nos podemos quitar la mascarilla así, ¿no? Tocando la parte de adelante. Ni podemos, ni con un piquito, ni tirarla, ni podemos meter la mano hacia adentro, ni hacer nada de todo esto, ¿vale? Todo esto supone una exposición inconsciente de las manos. Como tampoco podemos quitarlas y dejarla que caiga hacia abajo, porque ya estaremos contaminando todo lo que es la parte de delante. Entonces, ¿cómo se quita esto? Bueno,
Primero, lo de siempre, lavar las manos, totalmente limpias, no pasa nada. Y luego pues lo que tenemos que intentar es no tocar esta mascarilla y quitarla desde la parte de atrás, ¿no? Podemos, por ejemplo, hay varios tipos, ¿no? Están las de goma, luego pues hay algunas que tienen como dos tiras que se atan. Antes pensamos lo que vamos a hacer, ¿no? Antes de hacerlo, para no equivocarnos. Si son de goma, pues tiramos aquí detrás. Esta superficie se supone que no debe estar contaminada. Quitamos hacia adelante, sin apoyar la mascarilla en ningún sitio. Tenemos preparado pues el contenedor donde depositamos la mascarilla. ¿Y qué hacemos después? Lavamos. Ya está. Lavando las manos. De tiritas, pues lo mismo. O sea, quitamos sin tocar la parte de adelante, pues hemos de pensar que quito la de arriba para que caiga la mascarilla. No, pues seguramente empiece por la de abajo, también depende de cómo lo tengan los hilos. Pensamos primero cómo lo hacemos para que la mascarilla no caiga hacia abajo. Pues quitamos seguramente la parte de abajo, quedarán sueltos los hilos y la parte de arriba quitamos, pasamos hacia adelante, no tocamos nada, tiramos y nos lavamos las manos. A nosotros los médicos nos encantaba, y utilizo el pretérito imperfecto de forma intencionada, nos encantaba, después de operar o de lo que fuera, pues con las de lazo, pues dejarlas caer. Incluso hoy en día veo alguna imagen de algún médico con la mascarilla caída aquí. Si puede ser desechable, también es verdad que en algunas circunstancias pues no tendremos la mascarilla desechable, pues la dejamos apartada 2-3 días para asegurarnos de que ahí incluso muchísimo menos probablemente el virus viva, pero bueno, 2-3 días y luego se pueden volver. Lo que voy a deciros es mucho cuidado, porque reutilizar las mascarillas no se recomienda, ¿vale? Pero es verdad que puede ser que en un contexto que tengamos una mascarilla, pues la dejamos en cuarentena hay unos días y luego la podemos volver a usar, porque el virus no es eterno, ¿no? Pero esta sensación, es muy importante remarcar la falsa sensación de que como he puesto mascarillas y me he puesto guantes, pues el virus... Yo toco todo, ¿vale? Y no os imagináis, he leído algún artículo con fluorescencia de las gotas que se salpican en un estornudo, etcétera. Y oye, ahora mismo yo estoy hablando y este ordenador mío querido, no me estoy dando cuenta y estoy lanzándole proyectiles continuamente. Así que también tenemos que tener, y no entramos en este vídeo de cuándo o no cuándo, sino si los llevas, cómo te los tienes que quitar. No importa. Te los tienes que quitar de una determinada manera, ¿no, Javier? Sí, yo creo que estamos insistiendo mucho porque, bueno, lo que estamos intentando recalcar es el arma que tenemos hoy en día y a fecha de hoy es evitar la transmisión. Es el arma más poderosa que tenemos. ¿Y esto cómo se consigue? Pues evitando los contagios, por eso estamos con el confinamiento. Lo que se consigue con esto es la distancia social, es decir, que intentar no acercarnos los unos a los otros. Estas gotitas pueden llegar hasta 2 metros, he calculado según el estornudo, es decir, hay mucha teoría sobre esto. No vamos a entrar en esto porque evidentemente no es el objeto. Pues es de sentido común ventilar las habitaciones con cierta frecuencia, ya lo hacíamos antes, pues ahora pues también pues, con un motivo mayor, ventilar. Y luego, pues sobre todo, extremar la precaución con la higiene, con las manos. Si usamos objetos, si usamos guantes, si usamos mascarilla, si las usamos, ya que las vamos a usar por el motivo que sea, que encontramos, vamos a hacerlo bien, porque si no es peor. Si no, estamos esparciendo sin darnos cuenta, pensando que ya como tenemos guantes o tenemos mascarilla, ya todo vale. Bueno, pues no. Cuidado con esto, porque los guantes pueden ser una fuente de contaminación y las mascarillas también. Pueden ser peligrosas. Bueno, nada más, os queríamos un poco remarcar, estamos hablando tanto de estas cosas que hace un mes, 2 meses, ¿quién nos iba a decir a nosotros que nuestro canal, que tiene otra temática, es un mundo que está cambiando y bueno, es lo que hay. Así que vamos a intentar promover la salud todo lo que podamos. Nada más, un saludo y hasta el próximo programa. Chao, chao. Hasta siempre. Chao.